médicos y especialistas más destacados del sector de salud, nos interesa conocer qué está pasando en temáticas en las que la innovación tecnológica está trazando nuevos estándares para la atención médica por excelencia. En esta ocasión invitamos ni más ni menos que al doctor Fernando Abarzúa para que nos cuente sobre la cirugía robótica y su experiencia con Versius, el nuevo robot de la firma británica CMR Surgical. Bienvenido, doctor Abarzúa, es un gusto para nosotros tenerlo aquí presente. Buenos días, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad para poder hablar un poco respecto a esta nueva plataforma, Versius, que tanto interés está motivando y que creo que viene a ocupar este gran mercado de la cirugía robótica. Fernando, ¿cómo fue su experiencia al utilizar sistemas robotizados en urología? Mi primera experiencia en relación a las plataformas robóticas se inicia en el año 2008 aproximadamente. Estando en el Japón, en la Universidad de Okayama se lleva a cabo el Congreso Anual de la Sociedad Japonesa de Urología. Y entre uno de los invitados se encontraba un referente internacional mundial, el doctor Mani Menon, que en el mundo de la cirugía robótica puede considerarse como una figura icónica, ya que fue uno de los primeros cirujanos en los Estados Unidos que inició el trabajo con el uso de un robot. En esa oportunidad, al estar en el Japón, me lo asignan como invitado al cual yo debía cuidar durante toda su estadía por un lapso de 7 días en el Japón. Y es ahí en donde yo comienzo primero a dimensionar en qué consistía la cirugía robótica. Y finalmente lograr entender en ese lapso de una semana. ¿Una semana? Sí, en una semana estar con él entre sus múltiples presentaciones, de poder tener tiempo de hablar con el doctor Menon, de entender plenamente qué era la cirugía robótica y poder darme cuenta realmente de que no era el futuro, sino era el presente, y que básicamente toda la práctica en la medicina moderna en algún momento se iba a centrar en el uso de un sistema robótico. O sea, ese fue realmente el primer inicio de mi primer contacto con lo que era la cirugía robótica. Mencionabas anteriormente también, luego de tu retorno a tu país natal, Paraguay, también trabajaste en Uruguay. ¿Cómo es la situación de Uruguay en cuanto a la implementación de la innovación tecnológica aplicada a la medicina? Desde enero del año 2015 yo empiezo a viajar en forma regular y periódica y a trabajar con urólogos del Hospital Británico hasta la fecha. Ellos han sido los únicos acá en Uruguay capaces de ofrecer los procedimientos robóticos. El programa, a través de los años, que ya son aproximadamente 9 años de trabajo con el Hospital Británico, ha adquirido ya primero la madurez y la solidez de un programa con profesionales locales plenamente entrenados en el área de la cirugía robótica con estándares internacionales. O sea que hoy por hoy en Uruguay puede contarse con procedimientos comparables a cualquier país de primer mundo. Después de haber operado en quirófanos de Japón y Estados Unidos hace menos de un mes, tuve el privilegio de llevar a cabo la primera cirugía robótica en Paraguay usando el sistema Versius. Nos gustaría conocer por qué decidió impulsar en el Centro Médico La Costa el proyecto de incorporar cirugía robótica. El Centro Médico La Costa es probablemente el día de hoy, uno de los centros en medicina de mayor complejidad. En cuanto a mi práctica urológica, yo la desempeño casi en su totalidad en el Centro Médico La Costa, ofreciendo actualmente procedimientos de primer mundo. Realmente el hecho de la incorporación de esta tecnología no es fruto del azar, es algo ya que veníamos hablando aproximadamente hace
8 o 9 años atrás, y que a raíz de dificultades ya externas a nosotros, nunca pudo concretarse el hecho de la incorporación de la tecnología robótica, y que afortunadamente, ante la aparición de nuevas plataformas robóticas, y en este caso Versius específicamente, comenzamos nosotros a evaluar el robot, a ver en qué consistía, a ver las ventajas, los beneficios que presentaba, y decidimos apostar por Versius y proceder a la incorporación del mismo en Paraguay. Ya como mencionaste, nosotros ya hemos llevado a cabo los primeros procedimientos quirúrgicos en Asunción. Con este tipo de tecnología yo me siento plenamente, primero, satisfecho. Ya me ha tocado mencionarle a otros colegas que también están trabajando con otras plataformas que no existe diferencia, porque ¿qué es lo que busca el cirujano finalmente? Yo, cuando hago una cirugía prostática, ¿qué es lo que busco? Busco que mi paciente quede continente, quede con una buena preservación de los nervios, que eso se va a traducir en buenas erecciones posteriormente. Y en el acto quirúrgico yo puedo reproducir exactamente lo mismo que hago con otras unidades robóticas. Obviamente hay que entender que son principios y conceptos ligeramente diferentes, pero que al final del día los resultados son exactamente iguales. Fernando, quisiera preguntarte sobre las características de esta robótica que de pronto permiten emplear nuevas formas de realizar las cosas con respecto a la cirugía convencional. ¿Cómo definirías esos puntos en definitiva? Básicamente, en la cirugía abierta uno trabaja parado al lado del paciente. Claro. ¿Ya? Si hablamos específicamente de la cirugía de la próstata está enterrada en la pelvis, en lo más profundo de la pelvis. Uh-huh. O sea que técnicamente es bastante difícil acceder con las manos, con los instrumentales, en un lugar muy pequeño, allá en el fondo de esa pelvis, para trabajar en donde tenés que sacar la próstata, hacer suturas. Es bastante difícil. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en las plataformas robóticas? Cuando comienza el procedimiento quirúrgico, uno obviamente está parado con el asistente, colocando los trócares, montando el robot. ¿Cuántas horas más o menos? Esa primera etapa tarda más o menos 15-20 minutos en montar el robot, dejarlo listo para poder comenzar el acto quirúrgico, que en el caso de la cirugía robótica se hace desde una consola, porque está la consola en donde el cirujano se sienta, tiene los joysticks o controles con los que controla los instrumentales que están dentro del paciente, porque también esto es otra gran confusión de los pacientes. Al decir cirugía robótica, el paciente asume que es el robot el que le opera. No, claro. Afortunadamente aún no llegamos a eso, y esperemos que nunca lleguemos a eso, porque nos quedaríamos sin trabajo. Nosotros, los urólogos, es el urólogo el que comanda y controla completamente los instrumentales que están dentro del paciente. Y volviendo de vuelta a la comparación entre la cirugía abierta y la robótica, imagínate, estás sentado frente a un monitor en donde estás viendo el interior del paciente magnificado 10 veces en 3D, tercera dimensión. O sea que es como si estuvieras metido dentro del paciente, mirando de cerca todas las estructuras. Con estos instrumentales, que son realmente pequeños, que tienen 5 milímetros de diámetro y que simulan el movimiento de la muñeca humana en todas las dimensiones, o sea, que tenés un instrumento que se mueve en todas las direcciones, más el sistema óptico, hace que todo el procedimiento sea extremadamente delicado. Minucioso y delicado. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Cuando hablamos, y justamente en el año 2022, el año pasado, la Sociedad Americana de Urología saca una gran revisión, porque si comparamos los datos actuales en términos de continencia, en términos de erección, en términos funcionales y oncológicos, hace unos años atrás, hace exactamente en el año 2012, cuando habían pasado 10 años de la incorporación del uso del robot en el mercado, cirugía abierta versus cirugía robótica,
Las diferencias en ese momento no eran tremendas, no eran consistentes. Pero con el paso del tiempo, y ya básicamente 20 años, porque esta publicación es del año pasado, hoy por hoy podemos decir con una solidez académica, médica, porque la medicina es medicina basada en la evidencia, que realmente la cirugía robótica es lo mejor que hoy nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes en términos de conservación de la parte funcional, la continencia, las erecciones, y en términos del control del cáncer o control oncológico, ¿ya? Por todas estas ventajas que te mencioné, de la visión, de la manipulación de los tejidos, y que también se traduce en que para el cirujano vino a traer una mejor calidad de vida, porque de operar parados, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, con posiciones bastante difíciles, nos movimos a trabajar enteramente todo el procedimiento, la gran parte del procedimiento robótico, sentados frente a una consola, realmente cómodo, que al final de una cirugía uno no termina tremendamente extenuado. ¿Ya? Todas estas son las ventajas que ofrece una plataforma robótica cuando lo comparamos versus cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Fernando, ¿qué características o diferencias dirías que te llevaron a elegir, por ejemplo, el sistema Versius con respecto al sistema Da Vinci, que si bien hace varios años está en el mercado? Primero hay que decir, uno es la accesibilidad a la plataforma Versius. Yo encuentro en Versius una compañía mucho más abierta, amigable, con nuestros mercados. Ofrecen una plataforma que es mucho más realística también. Independiente del área quirúrgica que sea, estamos muy familiarizados con el uso de la laparoscopía. Y Versius ofrece eso, que es una transición gradual en donde se hizo uso y se incorporó la cirugía laparoscópica realmente con un concepto puramente laparoscópico a una unidad robótica. Eso principalmente. Después, al igual que cualquier otra plataforma robótica, nos ofrece la ventaja de la visualización 3D, o sea, nosotros tenemos capacidad de visualizar los órganos internos del paciente en tercera dimensión, o sea, como si fuera con nuestro ojo propio, claro, directamente. También nos ofrece la posibilidad de emplear, y en el caso de Versius yo veo otra gran ventaja también. Al acceder al paciente, nosotros necesitamos emplear dispositivos denominados trócares, que son como un puente a través del cual nosotros introducimos los instrumentales dentro del cuerpo del paciente. En el caso de la plataforma Versius, estos puertos son mucho más pequeños que en otros modelos, y que esto se traduce realmente en que vas a tener incisiones en la piel del paciente menores, mucho más pequeñas. O sea, menos invasivo. Menos invasivo, o sea, de ser 8 milímetros vas a tener 5 milímetros. Pero me dirás, no, pero es relativamente pequeño. No, eso es importante. ¿Por qué? Porque ese tamaño es menor, y al final del día eso se traduce realmente en mucho menos dolor. Otra de las grandes ventajas también que encontré con el sistema Versius es que al ser un robot modular, en donde cada está pensado en forma de que son 4 brazos diferentes, 4 pedestales con su brazo, estos se pueden ubicar en torno al paciente en múltiples posiciones, ya dependiendo de la creatividad también, incluso del cirujano. Físicamente ocupan un lugar mucho menor, o sea que en líneas generales esas son las grandes ventajas que yo he encontrado con el sistema Versius. Si hablamos del temblor, en cualquier unidad robótica el temblor es mínimo. Si hablamos de precisión, ofrece también precisión, al igual que otras unidades robóticas. En calidad de visión, la calidad de visión es perfecta, o sea que grandes diferencias, como yo ya te mencioné, yo no encuentro. Ventajas sí encuentro bastante.
Fernando, ¿dirías que es importante la presencia física del distribuidor al momento de la adquisición de la plataforma tecnológica? El representante es el nexo directo entre el usuario, comprador, con la industria, el fabricante. O sea que, ponete a pensar, nosotros, en mi caso, estoy en Asunción del Paraguay. Inglaterra está al otro lado del Atlántico, ¿cierto? O sea que físicamente es distante. Nosotros necesitamos sí o sí de la presencia física de un buen representante que va a actuar primero entre el nexo nuestro, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras sugerencias con el fabricante. Y ante eventualidades o problemas, soluciones inmediatas, es él el que cumple el rol en representación de la compañía en el área local. Aparte de eso, contribuye tremendamente porque ellos están no solamente abocados a representar una marca, están abocados al crecimiento tanto del programa de cirugía robótica y de acompañar el programa de cirugía robótica tanto en entrenamiento, asesoramiento, formación, porque esto es, también hay que entender que no es solamente la unidad robótica y el plantel de cirujanos, no. Detrás de esto hay una cantidad tremenda de personas implicadas, desde la gente de ingeniería, tecnología, personal, ingeniero, biomédico, o sea, es una cantidad de personas, de actores, como yo siempre digo, gente detrás de las bambalinas, que en la presentación final hay un grupo, nosotros los cirujanos, el robot. Ustedes están en el escenario, adelante. Exactamente. Detrás de esas cortinas hay un sinfín de personas. Exacto. Y que yo creo que ahí es el rol importante de la presencia física de un representante, porque eso hace y garantiza, le da garantía a la institución, al cirujano y finalmente al paciente. ¿Cuál sería el mensaje para aquellos cirujanos que se inician en la plataforma Versius? Yo puedo decirles con toda certeza y seguridad que van a encontrarse con un sistema robótico amigable, accesible, en donde no existe grandes diferencias en comparación a otras plataformas y que finalmente, que es lo que buscamos como cirujanos, los resultados pueden alcanzarse de igual forma y de igual calidad y en forma consistente y reproducible con las unidades Versius. Bueno, Fernando, llegamos al fin de este ciclo, de esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad y espero de acá a unos años poder encontrarme con un número grande ya de cirujanos robóticos que se sumen al mundo Versius acá en Uruguay. Gracias.